La consulta previa como derecho fundamental reconocido es disfuncional desde el ámbito del derecho operacional, dada la equivocada interpretación constitucional y legal existente en las comunidades indígenas, proyectando la responsabilidad en cabeza de las fuerzas militares, lo que permite interpretar que existe una desventaja para las tropas. En tanto, sus actuaciones se quieren hacer ver como violatorias de las normas, con matices discriminatorias o violatorias de los derechos humanos e infractoras del derecho internacional humanitario, de donde surgiría una eventual responsabilidad penal. Los integrantes de las comunidades indígenas han reaccionado violentamente en contra de la fuerza pública por esta causa, abriendo la discusión entre el interés general que se persigue con el desarrollo de operaciones militares y la conveniencia o viabilidad de activar la consulta previa para estos eventos. Sin embargo, a partir de los pronunciamientos de la Corte Constitucional en sentencias T-428 de 1992, T-007 de 1995 y SU 383 de 2003, permite realizar una ponderación entre el interés general y los intereses particulares. Podemos entender la consulta previa como un instrumento legal utilizado a nivel internacional y nacional por los pueblos étnicos, a fin de mantener, proteger y recuperar su integridad e identidad étnica, cultural, económica y social. Garantía elevada a derecho fundamental manifestado y ratificado por innumerables sentencias de la Corte Constitucional, como lo son la sentencia SU 039 de 1997 y la sentencia T 382 de 2006. El convenio 169 de la OIT, ratificado por la Ley 21 de 1991, al hacer parte del bloque de constitucionalidad, establece en el artículo 6 que los gobiernos tienen la obligación de consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Igualmente, la Corte Constitucional hace referencia específica a la presencia militar en territorios indígenas, en sentencia T769 de 2009, donde ha sido clara en señalar que independientemente de que el impacto directo sobre las comunidades se considere positivo o negativo, cualquier acción que pueda afectarlas directamente debe ser consultada. Son innegables los derechos de estas comunidades especiales, fundamentados en postulados internacionales e incorporadas a la Constitución Política de Colombia. También debemos aseverar de forma categórica que el deber ser de las fuerzas militares es velar por el orden constitucional, vinculando la protección de la población civil, los recursos privados y estatales para contribuir a generar un ambiente de paz, seguridad y desarrollo, conmutándose en la protección y preservación de los derechos de las comunidades indígenas, permitiendo afirmar que aun con el reconocimiento de la consulta previa, las operaciones militares se encuentran constitucionalmente legitimadas. En caso de discutirse situación diferente, se debe acudir al test de ponderación entre el derecho fundamental de consulta previa y los múltiples derechos que se protegen con las operaciones militares. Haciendo alusión al test de ponderación entre el derecho fundamental de consulta previa y la obligación de las fuerzas militares de dar cumplimiento a la misión constitucional por medio del desarrollo de operaciones militares, se puede establecer que siendo la consulta previa un derecho fundamental de obligatorio cumplimiento, es el desarrollo de las operaciones el medio para contrarrestar el factor de riesgo en el territorio nacional, pudiendo el desarrollo de las operaciones militares llegar a reducir el derecho fundamental de consulta previa, quedando en el poder decisorio del juez determinar si la reducción es justificable o no, tal como se evidencia en la sentencia C-22 de 1996 de la Corte Constitucional. En Colombia es innegable la criminalidad de los actores armados ilegales que irrumpen en el territorio. Por tal, las fuerzas militares, en cumplimiento de su deber constitucional, deben contrarrestar el accionar de estos,
incluso en el interior de dichos territorios indígenas, dada su condición de garante o la posible incursión en un delito de omisión. En consecuencia, podemos afirmar que no son las operaciones militares las que quebrantan los derechos de los pueblos indígenas, siendo el conflicto armado el que ha traído las consecuencias adversas para todo el país. Podemos concluir que, no obstante el reconocimiento realizado a la consulta previa, las fuerzas militares son las encargadas de garantizar la seguridad y derechos de todos los colombianos, lo que permite confirmar la realización de operaciones militares sin el consentimiento previo de autoridades indígenas. Fundamentado lo anterior en la presunción de legalidad de las actuaciones estatales y en la obligación constitucional de las fuerzas militares de actuar en defensa de los derechos y libertades, incluso de las mismas comunidades indígenas.